Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré
Dios te bendiga, iglesia, en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia. Y damos gracias a Dios porque una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra y anhelo de que estés con tu familia también ahí reunido, teniendo la palabra en el medio. Y una vez más nos acercaremos al libro de los jueces. Simplemente quiero tomar algo y en el sermón anterior estuvimos hablando acerca de la vida de Sansón. Y recordarán cómo él entra y sale en ambientes no convenientes, podríamos decir de esa manera, pero en el libro de los jueces, o sea, la historia de Sansón es el libro de los jueces que nos va a mostrar la misericordia de Dios. Porque no solamente es la historia de Sansón, es la historia del pueblo de Israel que apartándose y volviéndose a Dios, Dios renueva la misericordia, pero también es nuestra historia. Es la historia propia, esta historia que nosotros queremos agradar a Dios, pero a veces claudicamos, a veces caemos. De hecho, muchas veces nosotros hasta podemos caer en el error de decir, ¿cómo Dios escogió a tal persona o a tal otra? ¿No habría alguien mejor? Y ahí caemos en un error, como expresaba recién, porque Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios es el que va llamando y Dios tiene un plan salvífico para toda la humanidad. Recordemos que en la historia de Sansón, en un momento, él como que desechó a Dios. Pero Dios no lo ha desechado a él, de ninguna manera, en ningún momento. A veces nos pasa que pensamos que hemos sido desechados por Dios, pero yo quiero decirte que no es así. A veces caemos también en que la iglesia nos desecha, pero Dios no nos desecha. Y esta iglesia tampoco te desecha a ti, sino que te da un espacio para servir. Y esta palabra tiene que ver en este sentido de un llamado de Dios. Recordemos que en un momento Sansón descubre su corazón y le va a decir en el capítulo 16, en el versículo 17, cuando ya estaba en mortal angustia, cuando ya no daba más sobre las presiones que le sobreponía Dalila a Sansón, le va a decir, le descubre, le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré como los demás hombres. Él sabe que es un llamado. Él sabe, yo soy nazareo. Él sabe que fue llamado, aún desde su nacimiento. Pero ahí es el acto de claudicación, porque el corte de pelo adquiere lo que decíamos en el sermón anterior, adquiere esa renuncia. Si esto sucede, ya está. Parece que Sansón, aún recordando que es un consagrado, está cansado de luchar con él mismo. Como nos pasa a veces, que nos cansamos de luchar con nosotros mismos, con los mismos ambientes, con las mismas situaciones y parecemos repetitivos. Y entonces decimos como Sansón, soy un llamado, pero en la realidad esto es lo que me sucede. Es ahí cuando uno mira lo que le sucede a él. Los filisteos vienen, lo toman, le sacan los ojos, ¿recuerdan? Lo llevan a Gaza, que era el lugar del enemigo, lo atan, lo ponen a trabajar y el enemigo hace todo eso. Cuando nosotros nos apartamos, ¿no? Nos quitan la mirada del Señor y ya el enemigo es quien nos lleva. Por eso el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe, Timoteo, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, y leo, dice la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Esto es lo que tiene que ser el siervo de Dios, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizás Dios le conceda se arrepientan para conocer la verdad. Y escuche esto, el versículo 26 dice, y escapen
del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Es justamente lo que le pasaba a Sansón. Él estaba atado. De esta otra manera lo dice el apóstol Pablo: escapen del lazo en el que están cautivos y a voluntad de él. Están en esta condición. Pero hay un versículo en el cual quiero retomar la evidencia, la acción de la esperanza de Dios para con Sansón. Y dice la palabra de Dios, ahí lo deja en un versículo, Jueces 16, 22, dice: una vez que él fue rapado, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Tan simple ese versículo, pero ahí está la acción de la esperanza, porque si el corte de pelo adquiere esa significación de renuncia, donde Sansón renuncia, que es un consagrado, que es un llamado, que está cansado de luchar consigo mismo, el crecimiento del pelo también será la evidencia de que Dios no ha renunciado a Sansón. Le mostrará con la evidencia en su pelo de que Dios no ha claudicado y que sigue llamándolo. Muchas veces sucede que muchas veces decimos: no, ya no quiero servir al Señor, lo he intentado, pero vuelvo a caer en lo mismo. Y viene alguien y nos dice: vos que conocés a Dios, ¿no tenés una palabra? Y ahí comienza otra vez esa esperanza, esa acción. Es por eso que en esto vamos a encontrar lo que se dijo de Jesús 8 siglos antes en el libro de Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Pero va a decir: no quebrará la caña cascada, no quebrará, no apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Así es Dios. A veces estamos cascados, ¿no? Esa caña que parece que está a punto de quebrarse. Pero Dios dice: no voy a quebrarla, no voy a desecharla. A veces nuestra vida es como un pábilo que está humeando, solamente humea, que ya no hay fuego en esto. Y Dios dice: yo no lo voy a terminar de apagar, yo lo voy a volver a encender. Y yo alabo el nombre del Señor, porque en mi vida muchas veces el pábilo estuvo humeando y cascada mi vida, pero Dios nunca desecha. Dios no te ha desechado. Ahí, mujer, donde estás, Dios no te ha desechado. Varón, no te ha desechado. Es por eso que en esto encontramos que Sansón, en esa fiesta que lo llevan a él y sirve como juguete de los demás, él va a orar a Dios y va a decirle entonces el versículo 28, y está saliendo en este momento: entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Aquí está el recordar, y parece que en esto, una vez más, la renovación del llamado de Dios viene por el recuerdo de lo que Dios te ha llamado. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate. Dios no necesita que Sansón sea fuerte o con la fuerza que Dios le ha dado. Sansón debe dejar de que Dios sea fuerte en él, que es otra cosa, es opuesto. El verbo recordar es el verbo sacar en el hebreo. Acuérdate de mí. Tiene un significado teológico, porque que Dios se acuerde significa la intervención de Dios que viene a ayudar al hombre. Y cuando yo le puedo decir a Dios: acuérdate de mí, Señor, Dios viene e interviene. Porque el recuerdo de Dios para con nosotros trae consigo la intervención salvadora en el orante. Trae esto. Acuérdate, es clamar
a Dios, fortaléceme, es apoyarse en las fuerzas de Dios. En la oración, Sansón recobra su fuerza porque ha vuelto al verdadero origen. Ya no es en sus propias fuerzas. Ahora se está apoyando donde siempre tuvo que estar apoyado, en las fuerzas de Dios. De hecho, el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 6 de Efesios: fortalécete, pero debemos fortalecernos en las fuerzas que Dios da. Debemos fortalecernos en esa fuerza. Y es ahí donde se cumple la palabra del Señor, que es tan linda para nuestra vida. En Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, o sea, dar vida nuevamente al corazón de los quebrantados. Este es Dios que no está desechando. Este es Dios que es alto y sublime, pero que Dios habita. Cuando nosotros nos volvemos a Él, le decimos: acuérdate, Señor, de nosotros, porque a Sansón le crece el pelo, pero también con eso le crece la conciencia del llamado que nunca debió perder. A veces olvidamos el llamado de Dios, pero Dios se acuerda de los suyos. Dios no abandona. Dios no abandona. El hombre abandona a Dios. El hombre abandona al hombre. La iglesia a veces abandona. Dios no abandona. El llamado de Dios está ahí. Es por eso que todo el tiempo Sansón estará con esto en su mente. Estará ahí. Pero vayamos a un llamado en la Biblia. Y acompáñeme en la palabra del Señor. En Isaías capítulo 49, vamos a leer el segundo canto del siervo o poema del siervo. Y los primeros versículos de Isaías 49 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta, por flecha bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Póngale su nombre ahí, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este es un llamado. Aquí lo que encontramos es un llamado, y en cualquier llamado el protagonista es quien llama, y en este caso es Dios. Y Dios en este llamado ha preparado un siervo, una sierva, ha preparado a alguien como lo era Sansón. Este siervo, esta sierva que Dios ha preparado, es llamado aún desde antes de nacer. Este siervo atraerá a la gente a Dios. Este siervo ha sido puesto por luz. Este siervo va a mostrar a los demás de que Dios no se ha olvidado de los que están alrededor. Es por eso que comienza de esta manera: oídme, oídme, escuchad. Son dos palabras que tienen que ver con
prestar atención. Oídme, costas, es un lado, y escuchad, pueblos lejanos. Son dos imperativos, esos imperativos que nos ponen a nosotros en atención. Hay alguien que está hablando. Dios desea hablar, y en ese hablar tiene que ser oído, tiene que ser vivido. Y la revelación de Dios, aleluya, la revelación de Dios. Cuando yo leo la Escritura, la revelación de Dios exige total atención y obediencia. ¿Qué es lo que Dios va a hablar? Oíd, escuchad. Tiene que ver con el prestar atención, y el prestar atención no es interponerme al mensaje con mis prejuicios, sino dejar que el mensaje que proviene me llegue diciendo lo que me tiene que decir. Oíd, dice Dios, oíd. Y a veces no como Gedeón, no, que lo predicamos 2 sermones atrás. Gedeón, cuando Dios le dice: varón esforzado y valiente, y él dice: si yo soy el menor de mi casa, el menor de la tribu más chica, y siempre con esta historia que nosotros tenemos, no porque no tengo el género adecuado, no porque no soy en este tiempo correcto, no. Y Dios dice: detén la cinta, recordemos eso. Yo tengo que dejar que el mensaje de Dios venga. Porque ahí muchas veces está la primera traba. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y es ahí cuando viene, y lo primero que dice es: Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Escucha esto, aleluya, escucha lo que Dios dice. Aún desde antes que nazcas, aleluya, dice la palabra del Señor en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y ahí están todas las cosas que tienen que ser vividas para nosotros. Y es ahí donde encuentro de que es llamado. Este siervo, esta sierva fue llamado antes de nacer, como Sansón había sido llamado desde antes de nacer. Será nazareo desde su nacimiento para comenzar a salvar al pueblo de mano de los filisteos. No solo lo llama, sino que lo tiene en memoria, y eso significa que lo tiene presente. Cuando yo tengo a alguien en memoria, piense usted, ¿no? Cuando tiene a alguien y lo tiene presente, de esa manera, tenerlo en memoria es tenerlo presente. Y Dios te tiene presente. Sí, claro, y debemos escuchar a Dios. Algunos dicen: no, ya Dios no me tiene presente. Dios te tiene presente. Y el que lo llama es Yahvé. Y Yahvé es el Dios del pacto. Y aquí hay algo importante, porque si tomamos el nombre que utiliza en este lugar el profeta Isaías, es Yahvé quien mantiene la fidelidad. Es Dios quien mantuvo la fidelidad con el pueblo, aunque el pueblo se apartó y en un momento se alejó, como en un profeta que se va. Y Dios dice: la tengo que llevar al desierto, la tengo que volver a enamorar. Y Dios es el fiel. Alabo el nombre de Dios. Dios es el fiel en tu vida, que aunque nosotros como Sansón a veces dejamos a Dios de lado, Dios no nos deja a nosotros de lado. Por más que nosotros hayamos sido infieles, dice la palabra de Dios, y lo va a decir el apóstol Pablo, Dios sigue siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. No puede. La fidelidad de Dios está ahí, y lo que le da es un encargo. Y en ese encargo que le da, dice: y puso, el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso como por saeta bruñida, me guardó en salcaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Puso, en esas palabras, ahí está el encargo, y puso, como puso en Sansón. Y lo que puso en Sansón, y lo que puso en tu vida, y lo que puso en mi vida, es lo que nosotros debemos utilizar para la tarea del Señor. ¿Qué es lo que Dios puso? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Esa gracia que recibió Sansón, pero la gracia que has recibido en tu vida. En este caso dice: puso
mi boca como espada aguda. Y habla de Jesús, y Jesús cumplió con ese ministerio que tenía que llevar adelante. No es la lengua de los escarnecedores que se sientan en la silla de los escarnecedores, de los burladores. Es la boca que habla revelación, palabras de consuelo, palabras de verdad, palabras de ánimo, palabras de apoyo, palabras de oración. Es esa boca. Puso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Además diciéndole, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Alabo el nombre del Señor. Mi siervo eres. Y lo que está diciendo es que en Él, en ese siervo se va a gloriar, pero tiene que ser siervo. Tiene que ser sierva en tu caso. En Él resplandecerá, me gloriaré, resplandecerá. Tiene que ver Dios glorificándose en la vida. Dios quiere glorificarse en la vida de los siervos y siervas de Dios. Dios quiere glorificarse en nuestra vida. La gloria, el poder, la excelencia, la magnificencia es de Dios y no de nosotros, como no era de Sansón. Él quiere glorificarse a través de nosotros. Que brillemos en el mundo, que brillemos donde estemos. Aún la oración de Jesús, la oración final de Jesús, momentos antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 17, el versículo 4, dice la palabra del Señor: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificar al Padre es acabar la obra que nos ha encomendado. Yo anhelo llegar al final de mis días, anhelo llegar y decirle al Señor: Señor, la obra que me diste para hacer, la he hecho. Si eso lo puedo decir, he glorificado a Dios en la tierra. Si miro para atrás en mi vida y veo que hay cosas que pudiendo hacer para Dios no las he hecho, hoy es tiempo de corregir y de renovar el llamado. Hoy es tiempo. Yo quiero glorificar al Señor porque Dios ha puesto, y así como ha puesto en mi vida, ha puesto en tu vida. Y algún día daremos cuenta delante del Señor de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Por eso viene la confirmación. Ahora pues, versículo 5, dice Jehová, el que me formó del vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel. A ver si podemos ir en esta confirmación de Dios. Siempre ponemos trabas. La puso en este sentido, lo puso Moisés, diciendo cuando Dios lo llamó: no sé hablar, no conocer, no sé tu nombre, no esto, no. Y en un momento Dios le dice: basta, yo te he llamado. Como decía en el spot de ayer, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. No, algunos dicen como Jeremías: soy un niño, no sé, soy un niño en la fe, no sé cómo hacerlo, soy un inexperto, no sé cómo hacerlo. Y Dios le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Son excusas que ponemos delante de Dios. Y ahí está lo que Dios dice, el versículo 5, y vuelvo a repetir: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Dos cosas aquí: el que nos formó para ser y para hacer. Nos formó para ser
siervos, siervos del Señor. Es ahí donde Dios se glorifica. Siervos, solos no, solos y en comunidad. Necesitamos la comunidad, necesitamos a nuestros hermanos, necesitamos contactarnos, necesitamos vernos. Porque es la manera, nos formó para ser siervos, pero también para hacer volver y hacer volver a otros. Nos llamó para esto, para hacer volver a otros. Y cuando Dios se glorifica en nuestra vida, hacemos volver a otros. Y es volverlos al arrepentimiento. Por eso la pregunta es, ¿qué estoy siendo y qué estoy haciendo? Es una pregunta que debo tenerlo. Porque observe su vida. ¿Cómo ha llegado hasta este punto? O tal vez alguno o alguna se ha olvidado del ministerio. ¿Cómo llegó hasta ahí? Si usted ha llegado hasta ese punto, es un momento de parar. Es un momento de decir, paremos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y debo volver al momento donde Dios vino a mi encuentro, donde Dios me llamó, donde Dios puso dones. Es el momento de volver. No cuando a Jesús le preguntaron acerca del matrimonio, que para acá, para allá, con quién va a venir, se va a casar en el cielo, quién será. Y Jesús responde, un segundo, al principio no fue así. Entonces yo tengo que ir al principio, yo tengo que ir al momento. Debo poner la mirada en aquello que Dios me dio. Y en aquello que Dios me dio lo tengo que poner al servicio de Él. Porque Dios lo puso ahí. Y además termina el texto diciendo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz, luz a las naciones. Poco es para mí que hagas volver a algunos. Pocos, dice Dios. Hay que ser luz a las naciones. Brilla en el sitio donde estés. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, dice, y también Isaías 42. Te sostendré con mi mano. Te guardaré, te pondré por pacto, por luz a las naciones. Sí, tienes que escuchar a Dios y otra vez de parar la cinta. Y uno dice, no, yo no, ¿por qué no? Deja oír, presta atención, deja que la palabra de Dios llegue. Deja que la palabra de Dios te recuerde el llamado. Deja, hay que ir hasta ahí, porque ahí te das cuenta que esto es tan grande lo que Dios nos llama, que es imposible. Es por eso que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo reconozco, como cuando Sansón reconoció, él es débil, no ve, el poder de Dios se perfecciona en él. Y ahora es distinto. Ahora sabe que solo depende de Dios. El siervo es la persona que tiene que dar testimonio. Quiero cerrar esta palabra porque es hermoso escuchar el llamado. Y venimos hablando del llamado. ¿Por qué? Porque viene esta segunda parte del año y este es el tercer sermón que vengo hablando acerca del llamado de Dios. Dios te está llamando. Hay algo por hacer. Matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, matrimonios con hijos, jóvenes, adolescentes. Dios te está llamando. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de dejar la comodidad, la conformidad que hablaba hace 2 sermones atrás. Y para eso lo primero que quiero decirte es que quiero levantar esta pregunta. ¿A cuántos Dios habrá llamado en la historia? No lo sabemos, solo sabemos aquellos que respondieron. Pero anhelo que seas uno de los que responda a Dios en este tiempo. Hoy quiero decirte que Dios no te ha desechado, te sigue llamando. Sí, te sigue llamando. No importa dónde estés, Dios te está llamando. Ven a Él. De chico cantábamos una canción así. Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Jesús. Dios no claudicó con Sansón, no renunció a Sansón como no renuncia a ti. Dios no lo hace. La mies sigue siendo mucha, dice la Escritura, y los obreros
todavía son pocos. También lo dice la Escritura. Por eso todo cambia si logro oír a Dios diciendo: a mí sí, a tu vida Dios la ha llamado. Y Dios te ha llamado. Es tiempo de poner la mano en el arado. Es tiempo de decirle al enemigo: basta. Es tiempo de volver al Señor, poner la mano en el arado y no mirar para atrás. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Porque no es lo mismo de que hablar de que Dios sanó a un leproso cuando el leproso soy yo. Y digo: Señor, gracias porque me sanaste a mí. Dios irrumpe las vidas. Sí, irrumpe las vidas. Llega a nosotros, irrumpe. Y llega a nosotros y cambia la vida cuando yo le digo sí a Dios, sí al Señor. ¿Estás quebrado? Dios no quebrará la caña cascada. No apagará el pábilo si estás humeando. No lo hará. Vamos a orar para que Dios lo vuelva a encender. Sansón le dijo: acuérdate de mí, Señor, una vez más. Y puede ser que hoy también le digas al Señor: acuérdate de mí. Tú me llamaste. Dios no se ha olvidado de ti. Pero solamente tenemos que decirle como María le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si has escuchado la palabra de Dios, que se haga contigo conforme a la fe en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, he predicado tu palabra es verdad. Y alabo tu nombre, Señor, en este tiempo, porque tú sigues llamando. Y Señor, no has desechado a nadie y no desechas a nadie, sino que una vez más invitas a poner la mano en el arado. Mucha tarea hay por delante. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Bendigo a la Iglesia Bautista Zona Oeste. Bendigo a la iglesia. Bendigo a cada vida, cada familia, cada persona, cada hijo, cada hija. En el nombre de Jesús, levántanos. Siempre levántanos. Venimos a ti porque es el único lugar donde podemos venir. Venimos a la presencia de Dios, Señor. Y así como fortaleciste una vez más a Sansón, sigue fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Y Señor, así como nos recordaste el llamado en el día de hoy, recuérdanos que tú no nos has desechado. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga. ¿Puso Dios un don? Ahí está tu llamado. Hay que ponerlo en práctica. El Señor te bendiga. Vamos a terminar escuchando esta canción. Abre los cielos sobre tus renuevos. Dios te bendiga.